Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Espinosa. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, a los tiempos, el Ejecutivo y el Legislativo apuntan en la misma dirección, con un predominio que ha logrado ADN por el momento en la Asamblea. Quisiéramos saber cómo vislumbra usted este próximo periodo gubernamental. En primer lugar, diría yo que se repite algo que se vivió ya en épocas anteriores, cuando el Ejecutivo trató y logró conseguir una mayoría en la Asamblea Nacional, controlando todas las instancias, prácticamente todas las instancias de funcionamiento de este órgano legislativo. La presidencia, la primera vicepresidencia, gran parte de las vocalías en el CAL, el Consejo de Administración, y en ese escenario el, el gobierno del presidente Daniel Noboa está reeditando lo que habría alcanzado, lo que alcanzó en épocas anteriores del correísmo, con una pequeña diferencia, que en épocas anteriores del correísmo controlaba más de 100 o los 100 legisladores de todo el bloque parlamentario, de toda la asamblea, y en este caso controla al menos 80, lo cual augura, Gustavo, la vecindad de mayorías móviles, porque no creo yo que todos los asambleístas, las asambleístas que votaron por las dignidades propuestas por el partido político del presidente Noboa van a estar siempre alineadas con los planteamientos gubernamentales, algo que sucedía en la época del correísmo. Pensemos en la mayoría que tenían, por ejemplo, en el año 2013. En ese escenario hay una diferencia, porque sabemos muy bien, y esto tiene que quedar claro, que por ejemplo el Partido Social Cristiano, que le queda un bloque de 3 legisladores, ya no de 4, no estaría predispuesto a aceptar incrementos de los impuestos, que es una decisión que mantiene el Partido Social Cristiano, que a la postre simplemente defiende los intereses de los más poderosos que no quieren pagar impuestos en el país. Habría que añadir que Pachacuti tampoco aceptaría retrocesos en el tema medioambiental. Habría que esperar, pero la actuación del Pachacuti, Gustavo, fue lamentable, fue lamentable. Fueron desunidos sin una visión clara, sin una propuesta. ¿Dónde quedó la visión del Estado plurinacional? ¿Dónde quedó la visión de los derechos colectivos? ¿Dónde quedó la visión de los derechos de la Pachamama? A mí me preocupa mucho la situación del Pachacuti, que está convirtiéndose en un partido con cierto éxito electoral, pero está perdiendo de vista la plurinacionalidad, o sea, esa visión de largo plazo que plantea una transformación profunda de la sociedad. Yo entiendo que hay que buscar algunos logros en el corto plazo, algunos beneficios, algunas ventajas, pero se deshace de esas propuestas de largo plazo que caracterizaron al Pachacuti en épocas anteriores y se convierte simplemente en una agrupación política electorera de tremendo carácter oportunista, y eso es lamentable. Rafael Correa, en sus épocas en las que detentaba el poder, no solo el ejecutivo, había cooptado incluso funciones del Estado, además de tener también control sobre el legislativo, cuando algún tema sucedía y había protestas, ya sea de carácter social o políticas, solía decir que primero ganen las elecciones. Yo le pregunto si la situación que se está dando con control del legislativo, dentro del legislativo también con control posiblemente de las comisiones clave, régimen económico, desarrollo económico, justicia, gobiernos autónomos, etcétera, y además aquellas en las cuales no hay una hegemonía de ADN y sus aliados siempre estarían predominantemente presentes en las otras. ¿Cuánta legitimidad tiene esto dentro de la democracia? Bueno, el tema de la legitimidad de este rato es difícil de analizar. En la práctica estamos viendo que lo que está haciendo el partido de gobierno actualmente, que no tiene por sí solo toda la mayoría para controlar el legislativo, es lo que hizo el correísmo antes. Y esto afecta a la vigencia de la vida democrática en la misma Asamblea Nacional. Yo no entiendo cómo no se permitió que al menos un representante o una representante de la Revolución Ciudadana participe en el CAL, en este Consejo de Administración de la Función Legislativa. Lo mínimo que se debió haber tenido ahí es una representación de la primera minoría, ¿no? Porque seguía siendo, no sé, este rato cuántos asambleístas siguen fieles a lo que se conoce como Revolución Ciudadana,
En ese contexto, este tipo de prácticas afectan la funcionalidad democrática de la Asamblea Nacional. Ojalá hubiera algún correctivo, porque no se trata de imponer el número, sino imponer con argumentos las tesis que se están defendiendo. Algo que intenté yo una y otra vez en la Asamblea Constituyente de Montecristi. A pesar de que teníamos el número suficiente para imponer nuestra agenda, abrió la puerta a un debate con la amplia participación de todos los sectores. ¿Cómo ve usted a la Revolución Ciudadana? ¿Qué tanta solidez, unidad tiene al momento? No sé, Gustavo, realmente cuánta es la solidez en clave de futuro. La Revolución Ciudadana está atrapada este rato por un pasado complejo que no han sabido procesar. Nunca se sentaron a analizar por qué había grupos de las izquierdas, del movimiento indígena, de los sectores populares, que planteaban el voto nulo. Creían que era un voto por la derecha, no se dieron el trabajo de hacer ese análisis. Luego hemos visto cómo la Revolución Ciudadana ha sido incapaz de evaluar adecuadamente su pasado. No niego que hayan tenido aciertos y hayan logrado algunos avances en términos de mejorar las condiciones de vida de la población, pero cometieron errores gravísimos que nunca han sido analizados, nunca han sido evaluados y nunca han sido aceptados, al menos por los líderes de la Revolución Ciudadana. Y ahora les veo atrapados en defender un falso fraude. ¿De qué fraude están hablando? ¿De qué fraude electoral están hablando? El fraude por las tintas el manejo químico de las tintas y cosas. Me parece hasta risible eso, me parece delirante eso. Mientras la Revolución Ciudadana no acepte realmente la derrota en las urnas y plantee alternativas, abriendo los escenarios, superando sus errores, reconociendo que van a tener que cambiar, la Revolución Ciudadana va a seguir siendo parte del pasado. Y en ese escenario, la pregunta que nos haremos es, ¿con cuántos asambleístas terminará la Revolución Ciudadana al fin de este periodo legislativo? Porque eso también comenzamos a ver y a escuchar que hay algunos asambleístas que están disconformes, algunos funcionarios de alto nivel que están disconformes con lo que está sucediendo en el interior de la Revolución Ciudadana, que Gustavo, lo hemos dicho una y otra vez, no tiene ya nada de revolución y menos de ciudadano. Si se fracciona este partido, ¿cómo quedaría el espectro político en Ecuador? Es difícil anticipar eso, Gustavo. Me invitó para una entrevista, no para una sesión con una bola de cristal. Es difícil anticipar en nuestro país, todo es posible. Estamos viendo entraría dentro de ese enorme deterioro que se ve en la clase política, en los partidos políticos. Bueno, el deterioro en Ecuador, no es solo en la Revolución que no Ciudadana. tiene una representación. Claro, ingresaría, le decía, en el conjunto de los otros partidos que no han logrado alcanzar sino porcentajes mínimos en las elecciones. Estamos viendo que lo que se experimentó en las elecciones, en la primera vuelta electoral, no fue realmente una polarización, fue una concentración de los votos en dos candidaturas finalistas. Yo diría que esto tiene que quedar absolutamente claro. No es que estamos caminando a un bipartidismo donde la polarización sea ideológica. Hay muchos puntos de coincidencia entre lo que propone el novoísmo y lo que propone el correísmo. Los dos caminan, por ejemplo, para mencionar un par de ellos, en la línea de los extractivismos. Los dos coincidieron, las dos candidaturas finalistas coincidieron en una línea de deterioro de los derechos humanos, afectando los derechos de las mujeres y los derechos de las minorías sexuales. Los dos tuvieron posiciones muy preocupantes en relación a la migración. Las dos candidaturas finalistas, me refiero a Luisa González y a Daniel Noboa, planteaban una asamblea constituyente y los dos estaban hermanados en la defensa de la dolarización, y en ambos grupos teníamos sectores del poder económico que apoyaban al uno y apoyaban al otro. Entonces, yo no hablaría aquí de una concentración de poderes ni un bipartidismo en términos clásicos, sino en un manejo en que estas fuerzas políticas se van cada vez más difuminando y se van acercando unas a otras, y eso nos garantiza o nos asegura un escenario poco alentador para el país, porque lo que necesitamos son partidos políticos vigorosos casa adentro, con ideologías claras y con propuestas de solución de los problemas nacionales. Por eso es lo que me preocupa a mí, cuál va a ser la evolución de ese bloque de Alianza País.
Mientras el líder, preocupado porque es su tercera derrota consecutiva en segunda vuelta, lo que quiere mantener es su imagen levantando la tesis de este fraude electoral, el resto de funcionarios o el resto de miembros de Alianza País poco a poco se irán desligando de esa posición que no tiene futuro alguno. David, ¿tendrá justamente ADN el liderazgo, la ascendencia, como para confiar a que dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, como ha sugerido el ministro de Gobierno, se pueda evacuar con éxito las reformas constitucionales que se requieren? Bueno, el ministro de Gobierno acaba de recular. Ha dicho que ¿Mm? no va a una asamblea constituyente. Una primera cuestión que es muy importante. ¿Por qué tomaron esa decisión? Seguramente porque sabían y escucharon ya los impulsos que venían de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional fue muy clara cuando un grupo de ciudadanos planteó la posibilidad de que se discuta su texto constitucional atropellando la Constitución en el artículo 444. Entonces, el presidente de la República, Daniel Noboa, a través de su ministro de Gobierno, da marcha atrás, retrocede en esa posición, lo cual es interesante. Ahora se abre la puerta para las reformas constitucionales parciales y para las enmiendas constitucionales. Ahí habrá que ver cuál es la posición que asume la Corte Constitucional, porque puede que el gobierno nacional plantee enmiendas y reformas constitucionales que tienen que ser calificadas por la Corte Constitucional. Después, si son si son reformas constitucionales, tienen que ir a la Asamblea Nacional y tendrá que haber un debate, un primer debate y un segundo debate con 90 días de diferencia y luego en 45 días, si el texto es aprobado con la Corte Constitucional, que entra nuevamente en escena, se convoca a un referéndum. Es tarea que tendría que asumir el Consejo Nacional Electoral y a la postre, sea cual sea la opción, el pueblo dirimirá en las urnas si acepta o no las propuestas que plantea el gobierno nacional. El ministro de Gobierno el día de hoy se ha reunido ya con el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, empezando a tratar de coordinar, de cuadrar lo que sería la agenda que el Ejecutivo propondrá a la Asamblea. Ha señalado temas de trabajo, seguridad, salud inicialmente. ¿Qué expectativa tiene usted sobre lo que puedan ser las propuestas del gobierno? Bueno, el presidente Noboa no es necesariamente expresivo, Gustavo, es un hombre de muy pocas palabras, ideas relativamente fijas, y entonces sigue siendo un enigma. No podemos este rato anticipar cuál va a ser su propuesta. Yo diría que va a guardar para el día 24 de mayo para hacer algunas propuestas concretas a la Asamblea Nacional. Pero ojo, algunas de esas iniciativas presidenciales en la Asamblea Nacional a lo mejor no tienen los 80 votos con los cuales llegaron a nombrar las autoridades en la Asamblea. Por eso hablo que sí, podría inaugurar algo que conocimos en épocas anteriores, las mayorías móviles. Dependerá de los temas, pero con un escenario de mayorías móviles difícilmente se puede avanzar en profundas transformaciones de la Constitución o en transformaciones de la Constitución que estén en línea con las aspiraciones de los grupos de poder de las élites, a las cuales la Constitución de Montecristi siempre fue incómoda. Una Constitución que augura, si se cumple, afectar sus privilegios. Y eso es un tema que ameritará también un largo debate en el país. ¿Considera usted que efectivamente ADN guardará bajo la manga la posibilidad de la Asamblea Nacional Constituyente que lo ha sugerido José de la Gasca? ¿Quién sabe? Lo mantendrán hasta el último, pero por lo pronto ya retrocedió. Reculó el presidente Noboa, no va a la Asamblea Constituyente, va a intentar aprovechar este control que tienen de la Asamblea Nacional para avanzar con los cambios constitucionales. Sea cual sea el camino, si se mantiene dentro del ámbito de la democracia, o sea, lo que dispone la Constitución, nos veremos en las urnas próximamente, Gustavo. El presidente de la República en su primer periodo corto, tras la muerte cruzada, se fortaleció o tuvo como uno de los ejes principales de su gobierno el tema de la seguridad. La situación no ha cambiado mucho en Ecuador, más bien se han abierto nuevos frentes ahora con estos especie de ejércitos extraoficiales que aparecen en el oriente ecuatoriano y que los ha declarado ya como grupos delictivos, organizados, terroristas, el presidente de la República a través de un decreto.
¿Seguirá la misma línea el gobierno en el tema de este conflicto armado interno? Bueno, en primer lugar, yo diría que el presidente Daniel Noboa llegó a consolidar su posición, exacerbando, ampliando esta dicotomía obtusa de correísmo-anticorreísmo. Y él obtuvo el triunfo apostando por el anticorreísmo, más que por los resultados concretos de su gestión. El hecho que estamos este rato analizando sobre cómo evoluciona el tema de la inseguridad ciudadana es una demostración de lo que estoy diciendo. Si la gente habría votado por los resultados concretos de la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, el crimen en general, los resultados debían haber sido todo lo contrario, porque lejos de salir de ese atolladero, seguimos cada vez más afectados por eso. Ahora viene un tema adicional, Gustavo, que es muy importante tener en cuenta. Esta presencia del crimen organizado en la minería ilegal era previsible, no es ninguna sorpresa. Eso se conocía desde tiempo atrás. Sabemos muy bien, Gustavo, que desde el año 2020, en plena pandemia, ya el gobierno nacional incluso promocionó públicamente los lugares donde había minería ilegal. Cuando se expidió el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, se establecieron en las páginas 108, creo que hasta las 112 o 113, o 109 a 112, 113, los lugares exactos donde había minería ilegal. ¿Por qué no se intervino? ¿Cuál es la razón para no haber impedido que en esos espacios ahora aflore la actividad del crimen organizado? Entonces ahí hay una cuestión de fondo que afecta tanto al gobierno de Moreno, al gobierno de Lazo, y sobre todo al gobierno de Noboa, que no impidieron que el crimen organizado dé frutos, por decirlo de una manera figurativamente hablando, frutos de violencia en esos territorios. Ahora, eso implica no solo llenar de soldados y de policía esos lugares donde está este rato aflorando el crimen organizado con la minería de oro particularmente, sino también cortar todos los vínculos de corrupción que existen entre el Estado, la minería ilegal y la minería legal propiamente dicha, que a mi juicio es también ilegal. ¿Qué expectativas tiene usted en cuanto a otros aspectos más allá de la seguridad, aunque están relacionados con ella? ¿Espera el pueblo ecuatoriano del gobierno de Daniel Noboa en términos de inversión, tanto inversión nacional como inversión extranjera, que se lo logra solamente con confianza en el país, la creación, en consecuencia, de oportunidades y empleo? Bueno, partamos de una cuestión que me parece fundamental, Gustavo. Hay mensajes que nos dicen que estaríamos viviendo un momento de libertad, de tranquilidad, con expectativas positivas. Eso está bien para el discurso. En la realidad, para el pueblo ecuatoriano, la situación no ha cambiado absolutamente nada. La inseguridad no solo que se mantiene, aumenta de una manera sostenida. Vemos también que el tema de la pobreza, la miseria, es una cuestión cotidiana. Vemos el tema del desempleo, vemos la ausencia de oportunidades para la juventud, constatamos la destrucción de la naturaleza. En ese contexto, los problemas de fondo no cambiaron con la elección de Daniel Noboa. Daniel Noboa lo que hizo es superar esa posibilidad de que el correísmo vuelva al poder, pero eso no representa per se un cambio y menos aún una transformación positiva. En poco tiempo se va a desvanecer esta suerte de luna de miel que está viviendo el gobierno de Daniel Noboa con su triunfo importante en las urnas y también con el control que tiene en la Asamblea Nacional. Habrá muchas fuerzas políticas y sobre todo sociales que tendrán la capacidad de reagruparse y enfrentar cuando el presidente Noboa no logre dar señales claras para transformar el país en una dirección que beneficia a la mayoría de la colectividad. No es una cuestión simplemente decir queremos que vengan inversiones extranjeras. Antes de pensar en la inversión extranjera, lo primero que debería hacerse es pensar en la realidad plural de nuestra economía y garantizar que todos los sectores con capacidad de hacer apuestas concretas para construir país desde lo económico diverso, plural, tengan posibilidades, sean empresarios nacionales, sean cooperativas, sean asociaciones, sean comunidades, con distintas formas de entender la vida económica que no se puede agotar simplemente desde la visión estrecha de quienes defienden a la gran empresa y al negocio por el negocio. Hay otras opciones de vida en nuestro país, otras potencialidades que no pasan simplemente por atraer inversión extranjera.
Finalmente, economista Costa, ¿cómo ve usted el entorno internacional tan complejo en el cual le toca gobernar al presidente Noboa? Es un entorno en extremo complejo, como lo dice Gustavo, eso es real. Lo grave es que como país ahora, y sucedía anteriormente, no tenemos una concepción estratégica como sociedad, como país, como Estado, para colocarnos y participar en el mercado mundial. Estamos viendo cómo obtenemos, en términos generales, inversión extranjera, cómo aseguramos mercados para nuestros productos primarios, pero estamos pensando que todo eso se resuelve simplemente con aquella visión tan repetida de que hay que hacer, exportar, exportar, exportar. Yo creo que antes de abordar el tema con tanto simplismo y tanta mediocridad, lo primero hay que pensar. Y entonces, en el contexto internacional tan difícil, no podemos olvidarnos de actuar casa adentro, fortaleciendo nuestros mercados y buscando una integración regional autónoma con los países vecinos para ir consiguiendo la construcción de un bloque latinoamericano que pueda negociar en este contexto de impactos, de violencia, de conflictos interimperiales en donde estamos inmersos como un simple peón de ajedrez en la geopolítica internacional. ¿Tiene usted temores, y con esto cerramos, economista Costa, sobre el medio ambiente en Ecuador, lo que pueda pasar? Recordemos que este fue un punto de quiebre entre usted y el primer gobierno de Rafael Correa. Y muchos temores, definitivamente, porque los mensajes que se dan tanto del gobierno central, que está alentando la megaminería, que está alentando la expansión de la frontera petrolera, que está tremendamente vinculado con la agroexportación, no solo de bananas, sino de otros productos primarios, está en línea con aquellos mensajes que vienen del negacionismo de Donald Trump. Donald Trump está alentando la ampliación de todas las fronteras extractivistas. Y entonces esta conjunción de un ADN, en este caso no estoy pensando en el ADN del partido de gobierno, sino este ADN extractivista que tienen nuestras élites con los mensajes del negacionismo de Trump, configuran una alianza perversa, un matrimonio perverso que a la postre va a pasar factura muy compleja, muy costosa, no solo a la naturaleza, sino a la sociedad ecuatoriana, particularmente a las comunidades en donde se está ampliando este extractivismo a como dé lugar. En ese escenario me preocupa también que estas propuestas vengan acompañadas de mayor autoritarismo, de mayor militarización, de mayor represión y de mayor criminalización de quienes están defendiendo la madre tierra. Bien, muchísimas gracias Gustavo, por habernos muchas acompañado. Gracias. Hasta luego. Declaraciones del economista Alberto Acosta, él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.